Bienvenida. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Es un tema que tiene una seguidilla de información. Este es nuestro primer encuentro, van a haber más encuentros de contenido y vamos a comenzar a hablar del duelo. El duelo es un tema que ustedes pidieron tocarlo y bajo la dirección que tenemos este año, este es nuestro primer encuentro, el duelo. Todas y todos hemos perdido a alguien, algo importante. Y es un proceso, muchas veces, muy doloroso, muy confuso. Y también es una oportunidad para crecer. Y eso es lo que estamos tomando hoy día. Esto como una oportunidad. ¿Quién nos brinda esta oportunidad? Ivonne. Ivonne Hernández, que es la cofundadora de Amate, nos va a hablar sobre el duelo desde una perspectiva muy particular. Yo estoy de verdad que intrigada porque sé que hoy en este encuentro vamos a aprender mucho. Son dos encuentros con Ivonne, este es el primero, y yo sé que todas lo necesitamos, ya sea porque estamos pasando por un proceso, porque tenemos a una cercana, un cercano pasando por este proceso, y simplemente nos sirve también, si es que no fuese ese caso, de, de generar un poco de empatía. ¿No? Vamos a poder entender qué es lo que le pasa al otro, qué me pasó a mí. Yo tengo varias preguntas. ¿Hice bien el duelo? ¿No lo hice? ¿Lo terminé? ¿En qué etapa del duelo estoy? Tengo muchas preguntas, pero yo sé que Ivonne nos va, a lo menos, nos va a contestar, nos va a hablar desde esta perspectiva de la tanatología. Así que Ivonne, bienvenida, qué rico tenerte y hablemos sobre el duelo y la pantalla es tuya. Gracias, mi querida amiga. Gracias, Frank. Y gracias a ti que nos estás viendo. Gracias a las personas que están aquí en vivo con nosotros, acompañándonos. Gracias. Vamos a tener 4 encuentros este va a ser el primero, 4 encuentros y vamos a estar hablando del duelo. Los 2 primeros encuentros los vamos a estar hablando tal cual como dice Frank, desde la tanatología. ¿Qué me dice la tanatología? ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con todo esto? Y los 2 siguientes encuentros los vamos a estar hablando, el duelo, pero visto desde el transgeneracional. Y mi amiga Fran, ella es especialista en este tema, así que no te los pierdas los siguientes. Muy bien. Primero vamos a ver qué es la tanatología y por qué los duelos y toda esta parte. No se trata de decir si lo estoy pasando bien, si lo estoy pasando mal, si lo hice bien, si lo hice de forma correcta o no. El duelo es un dolor, punto. Es algo que duele, nada más. Es un proceso y es el proceso que se vive ante un cambio. ¿Cuál cambio? Cualquiera. Cualquier cambio, cualquier pérdida. Y en una de las informaciones que hemos subido a Instagram también, muy acertadamente, muy atinadamente, mi amiga Fran hablaba de la pérdida, incluso de la ilusión. Es una pérdida y es un dolor cuando se rompe una ilusión. Cuando el yo hubiera querido que fuera, a mí me hubiera gustado tener nietos, por ejemplo, y a mí me hubiera gustado que mi hijo, mi hija se casara y resulta que ni mi hijo se quiere casar o ni mi hijo quiere tener nietos. Y entonces a veces es una ilusión que se rompe y es un duelo. ¿Qué tan doloroso o qué tan sufrido puede ser un dolor? Dependiendo de qué tanto yo me aferre a esa ilusión o a eso que yo quería o que yo no quiero soltar, aquello del pasado que fue. Eso que fue y que yo hubiera querido que fuera. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, imagínate como una línea de tiempo. Vamos a imaginarlo como una línea de tiempo. Y en esta línea de tiempo yo estoy aquí en este tiempo presente. Pero en este tiempo presente yo tengo una historia que me lleva a un pasado. Y en esta línea de tiempo, esta historia al tiempo presente me lleva a un futuro, si lo vemos así más o menos, para poderlo entender. Pero resulta que en mi dolor yo puedo estar viviendo en el pasado, viviendo en los recuerdos, viviendo en lo que fue y que ahora no lo tengo.
o viviendo del pasado y jalándolo a un futuro. Lo que tuve ya no tengo y que hubiera querido que fuera, porque yo hubiera querido que fuera así, pero al final de cuentas no podemos ni jalar a este presente, más que este momento, en este preciso instante, en este preciso segundo. ¿Y qué es lo que hago yo con lo vivido pasado? ¿Y qué es lo que quiero hacer con lo que yo quisiera que fuera? Porque no se trata de decir, ay, entonces ya no voy a tener objetivos, metas, sueños. No, sí los puedes tener, pero ¿de qué forma lo vivo? Entonces, tanatología, voy a retomar. ¿Qué es la tanatología? Les voy a comentar más que una definición, una experiencia. A mí me gusta comentarlo como experiencias. Resulta, y lo he dicho en muchas ocasiones, en una época de mi vida de locura. ¿Y por qué de locura? Porque estaba yo en el preciso momento del tiempo de esa línea donde yo no quería soltar el pasado y donde yo estaba aferrada a un futuro que yo quería que fuera así. Entonces, como en esa rigidez de mi persona, de querer que así fuera, empezó una serie de locura física, mental, emocional y de todos los sentidos. Y entonces, ante eso, empiezo a descubrir que hubieron personas que estudiaron esos procesos. Elizabeth Kubler-Ross, nada es casualidad, me llega a mis manos un libro. El libro que se llama, te lo recomiendo por si tú estás viendo esto y te interesa todo esto, se llama La Rueda de la Vida, de Elizabeth Kubler-Ross. Y ella habla de toda su historia. Yo no sabía que ella era la madre de la tanatología. Yo no lo sabía. Yo había buscado ciertos tintes, ciertos matices, me había metido a estudiar, pero realmente no a fondo. Simplemente investigaba porque yo necesitaba saber. Y casualmente, que nada es casualidad, me llega este libro de La Rueda de la Vida de Elizabeth Kubler-Ross. Y entonces yo empiezo a leer y es la historia de ella y narra toda su historia. Y entonces cuando yo leía su libro, yo decía, qué cosa de mujer, ha perdido todo, decía yo, ha perdido todo. Cuando llego a la mitad del libro, me doy cuenta que dije yo, ella tuvo que haber sido la madre de la tanatología, porque de qué otra forma una persona pudo haber llegado a tanto. Para no hacerte el cuento largo, cuento corto, como dice mi amiga Frank, en cuento corto, pues resulta que sí, sí ella, Elizabeth Kubler-Ross, es una psiquiatra, fue una psiquiatra y atendía a diferentes pacientes. Dentro de todo lo que le pasaba en su vida, ella lo enfocaba todo a sus pacientes y veía pacientes con enfermedades terminales. Y entonces empezó a ver la similitud de varios procesos que pasaban estos pacientes y todos eran los mismos procesos. Y resultaba que eran muy parecidos con los que ella había vivido en carne propia ante diferentes pérdidas. Entonces hace una investigación científica y le da un nombre a cada etapa y solamente la empieza a sustentar. Al paso de los años, esto se convierte pues ya en una disciplina, porque no es como tal una ciencia, sino es una disciplina dentro de la psiquiatría, dentro de la psicología, y le llaman tanatología, que es la habilidad que se tiene para poder superar una pérdida. La habilidad que se tiene para poder superar una pérdida. Ok. ¿Cuáles son las etapas? Y si te identificas con alguna, tú que me estás escuchando, te voy a pedir que tomes nota. Si quieres, necesitas hacer un comentario o una pregunta, la escribes, por favor. Si estás en vivo, la escribes. Si estás en chat después, también la escribes y en la brevedad de lo posible. Y si la sabemos, la contestamos. Y si no la investigamos, no pasa nada. Pero ¿cuál es la primera etapa? Por si te identificas. Ante una ruptura, ante una época de cambio, ante una pérdida, primero está la negación. Esa es la primera etapa, negación. Yo niego que esto está sucediendo. Yo lo niego. Entonces,
Imagínate, no sé, alguien, vamos a ponerlo como si fuera una película, así en perspectiva, y estás viendo a alguien que sufre alguna pérdida, un dolor, y le llaman por teléfono para decirle o darle una mala noticia. Fíjate que, no sé, falleció alguien, o fíjate que hubo un accidente, o fíjate que te quedaste sin trabajo, no sé, algo que haya pasado, algo abruptamente. Cuando se recibe la noticia, si vamos a imaginar que fue por teléfono, la primera reacción es, no, 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 ¿no pasó? No, no, no puede ser, no, claro que no, no, o sea, no. La primera reacción es negación, no, no está pasando, no, no lo puedo creer. Esa primera etapa se dice que puede durar unos segundos, minutos, no es tan extensa en lo que la mente se adapta a ese cambio abrupto. Esa parte tan de rapidez se puede prolongar o nos podemos aferrar y regresar aun y cuando pasemos a la siguiente etapa. Después voy a decir la segunda y las voy a manejar después juntas. La primera etapa, negación. Y la segunda etapa, negociación. Cuando estás ante esto y todavía no lo crees, no lo crees porque dices, no, no es posible, no es posible, no es posible que me haya quedado sin trabajo, no es posible, no es posible que le haya pasado algo malo a alguna persona que yo quiero o simplemente que haya fallecido, no, no es posible, no. Y en lo que estás en el proceso de que lo creas que es una verdad en este momento, puedes negociar. Es una parte que tiene nuestro ser de querer y poder negociar con alguien mayor. Normalmente es, o puede ser con la persona de que te contrató el trabajo, o puede ser con un ser divino, tu creador, tu ser de luz, si es una enfermedad o algo de una persona. Puedes decir, ay, Dios mío, mira, te prometo que voy a ser bueno, te prometo que voy a hacer aquí, te prometo, si tú me das a cambio esto que yo quiero, yo te prometo que, o si empieza la negociación, yo te doy, tú me das, yo te doy, tú me das. Y se puede negociar con la vida, con Dios, con una persona, con quien sea. Es una etapa de negociación mientras se llega a la otra parte, porque no creo que esté pasando. Pero resulta que ante un cambio abrupto, ante una realidad que ya no hay vuelta de hoja, que ya pasó el accidente, que sí perdiste tu trabajo, que sí falleció esa persona, que sí te dieron esa necesidad de cambio de lugar, de cambio de ciudad, que tu mascota, que también que se enfermó, que falleció, algo, porque son muchas cosas que pueden pasar. Ante la realidad y que dice, es que ya no había manera, o sea, por mucho que quieras negociar, ya pasó, ya pasó. Entonces, ese periodo de negociación es muy corto también es muy corto o puede ser muy largo dependiendo de la situación. Ejemplo, ante una enfermedad, cuando se tiene un pronóstico de una familiar, una enfermedad que no es, el pronóstico no es bueno, y es fatalista, por llamarlo de alguna forma, el desenlace, y empieza la negociación constante, negociación constante, negociación constante. Tú me das, yo te doy, tú me das, yo te doy. Pero si tú no me das, entonces yo tampoco te doy. ¿Cómo es esto? Ante una enfermedad, voy a poner un ejemplo. Y lo voy a poner en un ejemplo de experiencia, de una experiencia propia porque lo he vivido en repetidas ocasiones, enfermedades de familiares muy cercanos, donde el desenlace no ha sido grato y en otras muy grato. Grato en el sentido de decir, yo quería que mis papás, por ejemplo, hubieran quedado con vida ante un cáncer que vivieron. La negociación, pues es que tú me das, yo te doy, yo te hago, yo te prometo, yo te doy, ¿qué quieres que yo haga para que mi papá tenga salud, para que X? Hasta que uno se da cuenta que dices, es que esto no es cuestión negociable, no se trata de negociar, sino, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Para qué? ¿Qué voy a aprender? Esto es un cambio, ¿qué vamos a aprender? A lo mejor ya estaba escrito, a lo mejor es un aprendizaje que tengo que hacer. Pero si yo me quedo atorada en la negociación
Vuelvo a la línea de tiempo. Si yo me quedo atorada en la negociación, pensando en mi ilusión, en mi futuro, en lo que yo quiero que sea aquí. Yo quiero que este futuro esté aquí. Es lo que yo quiero. Dejo de ponerle atención e importancia al gran aprendizaje que deja una experiencia, una vivencia. Entonces, cuando uno llega a ese punto de no necesito negociar, mejor me voy a dedicar mi energía a vivir esta experiencia y a sacar la mayor riqueza de lo que sea de vivir esta experiencia. Ya llevamos dos etapas, dos fases: negación, negociación. Viene la siguiente etapa, que es la del enojo y la ira. Cuando uno ya se dio cuenta de que no es negociable, o sea, es un proceso, son emociones, somos seres humanos hechos de emociones. Y esta etapa sí o sí la vamos a vivir todos, aunque no nos guste, aunque nos pongamos, y esto lo voy a decir bien claro y con todas las palabras que se deben, porque vuelvo a decirlo, por experiencia propia lo viví. A veces podemos decir, ay, es que yo soy bien buenecita, entonces no me puedo enojar. No me voy a enojar. Así es, entonces tengo que aceptar. No, sí da coraje, claro que da coraje. Uno se enoja, porque entonces vienen los ¿por qué? Yo te vi, no me diste. ¿Qué pasó ahí? Así seas Dios, yo te vi, tú no me diste. Es mi hijo, es mi hija, es mi papá, es mi mamá. ¿Qué te crees? Yo llegué a ese punto, siendo sincera, de decir, con mis hijos no te metas. Qué locura, ahorita me río, pero en el momento de locura, hasta con el mismo Dios uno se puede enojar. De verdad, lo viví en carne propia. No es que me siento orgullosa, no es bonita, pero es una emoción humana. Cuando yo entendí que es una emoción que se debe de vivir, vuelve a pasar lo mismo. ¿Qué tanto? Vamos a tomar las diferentes etapas, porque un duelo, dentro de un duelo se viven diferentes pedacitos de duelos, no es nada más uno, son muchos chiquititos, muchos, y cada uno va como que agregándole. Entonces, en el enojo puedo negar mi propio enojo, puedo negar que me enojé, puedo negar que de verdad estoy enojada. Y dependiendo cuál sea tu formación, dependiendo cuál sea tu creencia, podemos vivir negando ese enojo y quedarnos atorados ahí. Por esa necesidad de negar. Retomas la primera etapa, entonces no avanzamos. En mi parte personal, yo me quedé atorada en esa parte por mucho tiempo, porque en mi educación, que yo había sido educada en cuestión de iglesia, de religión, del catolicismo, de hay que ser bueno, hay que aceptar, está bien, es bueno, pues sí, pero somos humanos. Entonces yo negaba mi enojo, yo negaba mi coraje, yo lo negaba, me lo negaba a mí misma, no me daba el permiso de vivirlo y regresaba a la negación y regresaba a la negociación. Llegaba al punto de enojarme y vas de vuelta y regresaba a la negación y regresaba a la negociación y así me la pasé por no sé cuánto tiempo, muchísimo tiempo. En muchas personas pueden ser años el regresar a esto, el impedirte reconocerte que me dolió tanto que estoy muy enojada con la vida, muy enojada con Dios, muy enojada con aquella persona, muy enojada con esa persona que me hizo, que me dijo, porque me dolió hasta el alma y entonces estoy enojada. Reconocer ese enojo es un problema muy grande. Pero en el proceso que investiga Elizabeth Kubler-Ross, se da cuenta que es una emoción que dura igual, poco tiempo. Pero si no se deja fluir, si la persona no se lo permite vivirlo, el enojo se convierte en ira. Y en ese pedazo nos podemos quedar atorados. Y la persona puede vivir enojado y con una rabia enorme por mucho, mucho, mucho tiempo. Vamos en la tercera etapa, enojo. La siguiente es la tristeza. En esta siguiente etapa es, si nos damos el permiso de enojarnos,
Entonces ya sueltas tu coraje y entonces llegamos a la tristeza. Las lágrimas sanan, las lágrimas limpian, vienen a acomodar todo por dentro, todo ese dolor que se vive ante un desprendimiento. Y voy a poner una pausa aquí hablando del desprendimiento, porque no solamente es un dolor emocional de algo que pasó, son energías mezcladas de diferentes personas. Si tu dolor va encauzado a la pérdida de una persona o de varias personas o de un sueño o de un trabajo, al final de cuentas, es energía. Si tú dijéramos, ay, mira, pues se quita así y ya, cada quien para su casa, tú a tu casa, yo a la mía y sigo con mi vida como si nada. Qué bonito sería, la verdad, qué bonito sería, pero vuelvo a repetir lo mismo, somos humanos. Y no es que estén así, entonces este desprendimiento duele, desgarra hasta el alma, desgarra, duele esta separación. Por eso es un duelo, duele. Y en ese proceso de desprendimiento, partecitas tuyas se van acá y partecitas del otro se van acá. ¿Sí me explico? Energéticamente, si lo pudiéramos ver, son pedacitos como si te quitaran, por eso algunos incluso se hacen canciones y películas y poemas de desgarre, me desgarraste el alma, me desgarraste, es como si tuviera mi piel viva, porque es la forma de poder expresar un dolor ante esto que no se ve, no se ve, pero se siente. Entonces, cuando las energías se separan, es cuando se empieza a sanar de forma individual. Y esta persona se requiere sanar de forma individual y las otras o otra persona igual. Pero aquí es un trabajo personal. Un duelo, decían y me lo dijeron cuando yo empecé un proceso de duelo ante la pérdida de mis padres. Un duelo se vive en familia, pero se vive de forma personal. Es decir, si son toda la familia que les dolió, abrácense, únanse, abrazos, abrazos físicos ayudan mucho, abrazos, el acompañamiento, porque cada uno tiene sus partecitas de dolor y cada uno va a vivirlo de forma personal, pero el acompañamiento, amigos, híjoles, no tienen una idea de cómo construyen y sostienen los amigos ante un proceso de duelo. Entonces, todas estas partecitas ante un dolor es como ese sostén que te va ayudando. Yo lo llamaba como el abrazo de Dios, como aún y cuando yo me hubiera enojado mucho con él, es como decirte, no te preocupes, yo como quiera aquí te voy a abrazar mientras tú vas sanando y haciendo tu parte, caminando y sanando y sanando y sanando. Y entonces al momento que lo lloras, lo sacas, lo limpias y es como limpiar tu herida. Y vas limpiando y vas limpiando y vas limpiando y vas sanando. Si pasamos a esa etapa, llegamos a la quinta, que es la aceptación. ¿Ok? Y aquí es cuando ya la persona ya sanó, cuando ya está muy bien. ¿Qué es lo que pasa si yo me atoro en la tristeza? La tristeza se convierte en depresión, porque yo sigo aferrada al pasado, sigo aferrada al no fue del futuro que quiero que jalar aquí, y entonces se convierte en una depresión. Pero lo curioso aquí es, la depresión es uno de los más grandes robadores de energía física, mental, emocional. Una persona deprimida normalmente no se puede parar de su cama, está acostada todo el tiempo, no tiene la energía para pararse. Ese desgarre de energía, cuando esta persona no sabía quién era, ese es el trabajo personal ante un duelo. Saber quién eres. Esa es, de forma personal, la enseñanza que yo he descubierto. ¿Quién soy yo cuando no tengo esto? ¿Quién soy yo? Porque a veces creemos que yo soy esto que tenía. Yo soy mi trabajo, yo soy mi estatus social, yo soy la hija, yo soy la mamá, yo soy la esposa,
Pero resulta que cuando no tienes esto que te hace sentido de ser la mamá, la hija, la esposa, el profesionista, y te quedas aquí tú solito y dices, ah, entonces, ¿quién soy? ¿Quién soy si no soy mamá? ¿Quién soy si no soy esposa? ¿Quién soy si no soy la profesionista? ¿Quién soy si no soy la hija? Entonces no entiendo quién soy. Este trabajo personal, la tristeza viene a ayudarte a encontrarte y a que tú sepas quién eres en verdad y a construirte. Cuando tú lo jalas, no drenas, no queda abierta esa herida, no drenas energía y no se convierte en depresión. Vuelvo a decir, es un trabajo personal, es un trabajo personal. Entonces, no se trata de que decir, lo hice bien o no lo hice bien, no, es simplemente vivirlo, aceptarlo y qué puedo hacer con esto que tengo, qué puedo hacer y lo mejor que puedas hacer con eso. Esa es parte de. Entonces, eh, esas son las 5 etapas del duelo que me fascinan. Fran. En la medida que tú estás hablando, Ivonne, todo era pa, pa. O sea, mucho, mucho como yo me decía, en este duelo fue así, en este duelo fue así. Yo, si miro hacia atrás, creo que todos han sido distintos y algunos han sido muy cortos, o sea, con etapas muy cortas, tan cortas que he tenido que ir a la memoria para ver en qué momento viví ciertos puntos, porque está como dividido para que lo entendamos, que no entiendo que no necesariamente tiene ese orden. Podemos pasar, a lo menos yo he visto que he pasado de aquí a acá, después vuelvo, más cortito tal vez, y más profundo, y después me salto al y ha sido como, eh, por lo menos en lo personal, he saltado, ¿no? Del 1 al 3, del 3 al 2, del 2 y después al 1 de nuevo. Eh, Ha sido súper interesante escucharte, porque de verdad que creo que hasta he necesitado tiempo para ver, ya, y en este momento, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo viví? Eh, ¿Qué sucedió? Y después, claro, y luego tuve este otro. ¿Y qué pasó? ¿Cómo lo viví? ¿Qué sucedió? Yo he tenido duelos donde por un periodo de tiempo muy largo no he tenido el tiempo de procesarlo. Porque si no lo hacía, voy a poner comillas, si yo no actuaba, ¿ya? Porque mi, mi, mi deber en ese momento era actuar, porque si no mis hijos se morían, ¿ya? Porque nacieron prematuros, entonces como que yo no tuve tiempo de procesar un duelo. Entonces también me vi en esto como que, claro, pasó un año y yo siento, aparentemente, y esto me gustaría como preguntártelo, aparentemente en ese año yo como que no procesé, sino que como en estado de shock actué. Actué, después por supuesto yo sentí que vino un duelo y hubo, pero, pero suele suceder, puede pasar, o también existía un duelo sin que, o sea, digamos, paralelo, sin que yo me diera cuenta, por ejemplo. No, sí, sí suele pasar. O sea, el que Elizabeth Kubler-Ross lo haya dividido en 5 no significa que sea 1, 2, 3, 4, 5 y en ese orden, ¿no? Tal cual como tú lo dijiste. Puede pasar 1, 2 y aquí me regreso y a lo mejor llegué a la aceptación y me vuelvo a regresar. Pero también pasa muy seguido, nos pasa a muchos, que no tuvimos tiempo de procesarlo. Y eso tiempo obviamente lo pongo entre comillas, porque el tiempo es tiempo y no es relativo, decía Einstein. Sin embargo, tenía yo tanto que hacer en el momento, dices tú, y te voy a compartir con una experiencia por si te ves reflejada. Tenía yo tanto que hacer en el momento que no tenía tiempo para llorar. Yo tenía que actuar, yo tenía que resolver, porque era de vida o muerte, mis hijos, ya era de vida o muerte, yo tenía que hacerlo. Entonces uno, ¿qué pasa? Que empieza la parte de nuestro ser eh, de salir adelante. Ese instinto de supervivencia es el que sale y te lleva.
y es parte de la naturaleza humana también. Sin embargo, ¿qué sucede? Si no, porque se pudo haber llorado y enojado en segundos y pasó y ya. O sea, pudo haber sido tan corto que pasaste, pero también pudo haber quedado algo atoradito por ahí y no me di cuenta. Cuando me doy cuenta, así como en uno de los videos tú explicabas, Frank, vamos como en círculo, pero ascendente en espiral. Cuando yo vuelvo a pasar por este mismo punto, donde alguna situación muy similar a la que yo viví acá, me va a detonar, es un detonante para que yo explote y saque toda la furia que no saqué aquí. Y muy probablemente yo la saco con una persona que decía mi mamá ni la debe ni la teme. Pero ¿cuántas personas no nos encontramos en la calle que tú ni lo conoces y resulta que te pasaste por algo? Voy a poner un ejemplo que me gusta poner. Tú vas manejando bien tranquilo y resulta que pasaste y venía otro carro en contra y te metes de pronto al carro de enfrente, pero decía el de enfrente, pues, si tú vas manejando, pues tenía que hacerlo porque tenía que meterme. No pensé en el de atrás. Y el de atrás está enojadísimo y te dice cosas y te enoja y te sigue y bla, bla, bla. Y a lo mejor tú puedes decir, pero si ni siquiera te choqué, yo no hice nada, fue por salvar mi vida y por X. Y el de atrás sigue y sigue, pero no sabemos qué pasó el de atrás. No sabemos si en el de atrás realmente hubo algo y tú fuiste el detonante para que sacara toda su furia y la dedicara así directo contra ti. Eso suele suceder mucho en muchas personas. En todos nos suele suceder, porque no nos damos cuenta hasta que existe el detonante. De forma personal, cuando muere mi mamá, yo no tenía tiempo de llorar mucho su muerte, porque yo tenía mucho pendiente por la depresión de mi papá y por ver lo que se estaba hundiendo. Toda mi energía, toda mi atención se centró en yo cuidar a mi papá, en yo cuidar a mis hijos, en yo cuidar a todo el mundo, porque todos estaban en un duelo, y yo sentía, cálmate, Ivonne Hernández, heroína, sí, que todos, y entonces yo casi no lloré, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando muere mi papá a los años? Ahí viví el duelo de los dos y para abajo por completo. Entonces, cuando existe el detonante y se vuelve a vivir otra experiencia igual, entonces es cuando nos vuelven a llegar las emociones que estuvieron ahí reprimidas, reprimidas, ¿sí? Gracias, Ivonne. Si alguien quiere compartir, expresar qué sintió. Oye, súper, súper, súper como de acuerdo con esto y también concuerdo con la Fran que así como que se encendían las lucecitas así y yo lo sentía en el cuerpo, así como que aquí, así, oh, eh, pero creo yo que no sé si será tan así, es una opinión, ¿ah? Pero yo creo que dentro de estos 5 pasos, por decirlo de alguna manera, claro, yo creo que saltamos del 1 al 4, del 4, pero yo no sé si realmente cuando uno acepta hay retroceso. Yo creo que cuando uno acepta esto que ha ocurrido, eh, esta pérdida, este dolor, qué sé yo, cuando aceptas que es parte de esta vida humana, eh, es como que se suelta, no sé, Ya, te así lo contesto, siento. ¿sí? Sí, la respuesta es sí, sí, sí puede haber retroceso. ¿Qué es lo que pasa? En un duelo no es uno solo, se viven muchos pedacitos. Entonces, cuando puede haber otro detonante de un pedacito de este duelo grande, no sé si me estoy explicando, voy a tratar, me es más fácil explicarlo con experiencias para quien se vea identificado, ¿ya? Cuando la muerte de mi mamá, a mí me fue más fácil, en teoría, llorar la muerte de mi mamá. Y dije, pues ya pasé por todos y llegué a la aceptación y es mi mamá. ¿Por qué? Porque mentalmente
estamos como hijos conscientes y predispuestos de que los papás se van primero. Y ante esa creencia mi mente lo pudo aceptar. Bien, en todo el proceso, después la muerte de mi papá y va. ¿Qué fue lo que me costó muchísimo trabajo? Y hubieron varios detonantes, como tú como dices. Yo ya juraba que yo ya estaba en la aceptación, pero hasta la fecha de hoy hay detallitos que me regresan y mira que han pasado muchos años, pero es parte de la maravilla de la experiencia humana. Lo que más recuerdo es que a mí me costó aceptar que yo perdí a la amiga, porque mi mamá era mi amiga. Y mira, te lo digo, y yo me vuelvo a poner otra vez sensible, ¿sí me explico? ¿A cuántas personas no nos ha pasado que no solamente pierdes a tu papá, a tu mamá, pierdes a la persona de confianza, a la que tu consejero, pierdes a tu compañera, pierdes a tu amiga, son muchas pérdidas dentro de una sola. Lo mismo ante un divorcio, ante una separación. Pierdes a tu pareja, pierdes la ilusión del yo quería que fuera, ya van 2 pérdidas. Pierdo al amigo, ya van 2 pérdidas. 3, ya pierdo a la... Entonces son varias pérdidas en una. Entonces por eso es que todos estos procesos pueden ser cíclicos. Ahí vamos, vamos. Y podemos tener todos muchísimos detonantes. Entonces en esta vida vamos a tener diferentes detonantes. ¿Qué pasa si yo conozco o sé o puedo decir, ya tengo más herramientas para poder identificarlo y entonces decir, ok, ya no lo había visto, ya lo identifiqué? Me doy el permiso de, híjole, si yo lo había negado, decir, bueno, ya, no lo voy a negar. Si yo lo había negociado, bueno, ya no lo voy a negociar. Si yo estaba enojada, pues bueno, hago todo lo que tenga que hacer para sacar mi enojo, lo escribo la cartita, digo X. Si yo estaba triste, pues lo lloro. Si me faltaron lágrimas para llorar, pues las lloro. Hasta que llegue a la quinta etapa, que es la aceptación. Entonces es constante, es constante. Y así cada pérdida es como un arbolito. Tiene diferentes ramitas. ¿Cuál ramita, cuál hojita puede ser detonante de algo que me jale hasta la raíz? No lo sabemos. Pero eso es parte del trabajo personal. Entonces está muy interesante. Erika. Erika, ¿quieres compartir algo? Y yo creo que, bueno, por la edad les llevo ventaja en cuanto a duelos, ¿no? Sí he tenido duelos y he aprendido a manejarlos, pero sí, como dice Ivonne, a veces en una ocasión me pasó que una amiga muy querida, cuando me dieron la noticia de su enfermedad, yo casi me desmayé, yo me puse muy, muy, muy mal. Y después yo decía, ¿por qué me puse mal? Y me di cuenta que mi reacción era hacia lo de mi mamá, no hacia lo de mi amiga, porque sí era una amiga muy querida, pero yo me puse muy mal. Hasta me tuvieron que ayudar porque yo casi me desmayé. Pero yo era exactamente, me di cuenta que estaba viviendo el duelo de mi mamá. Y es cierto, por muchos años, el mes que murió mi mamá, yo no me daba cuenta que empezando el mes, yo andaba en depresión. Yo nunca me permito andarme deprimida. Yo siempre estoy ocupada para no deprimirme. Yo no me gusta la depresión y no le doy permiso. Entonces me daba cuenta por mis acciones de que estaba deprimida. Y yo decía, ¿por qué ando deprimida? Hasta que me daba cuenta que era el mes que había fallecido mi mamá. Y me di cuenta cuando ya habían pasado varios años que decía, ¿por qué en este mes yo me siento así? Y cómo es el subconsciente que te lleva a eso, a vivir eso que viviste en un mes específico. Entonces sí me doy cuenta de los duelos, sí he encontrado cómo ponerle el nombre, ¿no? A por qué estoy pasando esto y a vivirlo, o sea, a ponerme a llorar por muchas cosas que yo he vivido. Me cuesta mucho llorar, pero lloro viendo una película sentimental. Entonces, cuando tengo ganas de llorar, me aviento una película y lloro y ¡ay, qué rico siento! Me sanan las lágrimas.
Gracias, Erika. Sí, lo interesante de esto es que cuando ya nos damos cuenta, pues la intención es esa, sanarlo. Y las lágrimas son sanadoras, son muy sanadoras. Pero tocó un punto muy importante que es el de evadir. Me ocupo para no sentir, pero ese tema lo vamos a dejar para la siguiente sesión porque también es mucho que hablar de eso y de ahí profundizar un poquito más en por qué nos atoramos en alguna etapa, cuáles son las formas, cómo me doy cuenta, etcétera, etcétera. Pero pues son cosas que nos pasan y vamos aprendiendo todos juntos. Claro. Muy bien, gracias. Si alguien quiere compartir algo más, que lo compartamos ahora, porque es la instancia que nosotros podemos contar lo que nos pasó, lo que vimos. Igualmente, siento que tenemos que procesar también esta información porque es un orden el que le estamos dando a esto para poder limpiar. Entonces, limpio por aquí, limpio por acá, pero ya va en orden. También sé que lo que estoy sintiendo es absolutamente normal. Yo no pensaba que mis cosas eran anormales tampoco. No es que, sin embargo, claro, cuando tú sabes que esto es generalizado, que es súper normal, le podemos dar un cauce mucho más natural, mucho más orgánico, porque yo por mucho tiempo los duelos como que, o las situaciones como que las negaba, entraba en negación, que ahí después en la próxima veremos qué sucede. Solamente lo dejo sobre la mesa, pero quiero dejar invitar a las personas que vean este video que dejen sus preguntas abajo. O sea, ahora tuvimos la oportunidad, tuvimos la gracia, la dicha de poder estar todas juntas y compartir esto y expresar lo que sentimos, pero también te dejo invitada a que escribas abajo, a mí me pasa esto, me sucedió esto otro, me sucedió aquello con él, si lo quieres compartir, porque siento que estos son eh, temas, voy a redundar, pero tan humanos, pero que no se conversan. No estamos conversando como de la muerte de manera fría, en el sentido que sí, va a pasar, es algo que tenés que saber que va a pasar. No estamos profundizando en el proceso. ¿En el proceso para qué? Para limpiar. Esa es la trascendencia de todo. Y lo vamos a ver en el transgeneracional. ¿Qué pasa cuando yo callo algo? Ahora lo estamos viendo momento presente, mi vida. Pero tiene una trascendencia más allá de lo que imaginamos. Así que si alguien quiere compartir algo más, decir algo. Oye, muchas gracias, encuentro que ha sido, pero súper enriquecedor. Comparto, concuerdo con que no son temas que uno comunique o que esté contando o platicando, conversando, así como en cualquier momento. Por lo mismo, porque uno de manera muy natural tiene la tendencia a evitar el dolor y no a integrarlo. Así es que muchas gracias, les agradezco un montón esta experiencia, este encuentro y eso, y espero poder estar en el próximo también. E invitar a la gente también para que se una. Que no se pierdan el siguiente capítulo, porque dentro de la siguiente video que vamos a subir, en el siguiente vamos a estar hablando de cierto, lo negamos, es un parte del proceso, pero vamos a profundizar en cómo nuestras creencias y los pensamientos saboteadores nos encajan en uno y nos drenan energía, son robadores de energía. Entonces, aparte del duelo, hay muchas cosas alrededor que se viven que no ayudan, que no suman, solamente restan y dividen. Entonces, la intención aquí es de que podamos tener información para hacer uso de ella como una herramienta y saber, ok, ¿cómo salgo? Ya vi que estamos aquí, pues, ¿cómo salgo? De eso vamos a hablar en la siguiente sesión. Solamente agradecerles por esta plática que tuvimos. Me pareció muy interesante. Bueno, me parece muy interesante y pues aquí estoy dispuesta a seguirlas escuchando y aprendiendo de ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias Ivonne. Nos estamos viendo en el otro video. Seguimos con el mismo tema, profundicemos. Y un saludo
Síganos, estén atentas y nos vemos en la próxima. Bye, bye.